Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a revisar en este video el sistema endocrino. El sistema endocrino junto con el sistema nervioso actúan de manera conjunta para controlar todos los sistemas corporales y mantener la homeostasia. Ya sabemos que la gran diferencia es que el sistema nervioso lo hace a través de impulsos nerviosos, señales eléctricas, que son respuestas rápidas, más cortas y por lo general van a un receptor en específico. A diferencia del sistema endocrino, que actúa a través de moléculas que son liberadas en una parte del cuerpo llamadas hormonas y que van a viajar para ejercer su actividad en las células que están en otras partes del cuerpo o incluso cercano a donde se liberan las hormonas. La respuesta en comparación con el sistema nervioso es un poco más lenta, pero el efecto es más duradero y como se distribuye a más zonas, es una influencia más amplia. Entonces, tenemos el cuadro comparativo, donde el sistema nervioso y el sistema endocrino, el sistema nervioso son neurotransmisores los que se liberan, el sistema endocrino son hormonas, el sitio de acción en el nervioso es cerca, a través de una sinapsis, las membranas de las neuronas, y el sistema endocrino es a distancia. En el sistema nervioso, la célula diana o célula blanco generalmente es el músculo esquelético, liso, cardíaco, incluso algunas células glandulares, y el endocrino son todas las células del cuerpo. Y la diferencia que ya comentamos en cuanto a la acción y a la duración de la acción. Entonces, las glándulas endocrinas se dividen en dos grandes grupos. Las exócrinas, que liberan su producto a través de un conducto, y las endocrinas, que lo hacen sin conducto. ¿Cómo lo hacen? Vierten su contenido al espacio intersticial y de ahí van a cruzar las membranas de los capilares y se van a ir a la sangre, y así es como se van a transportar. Hay algunas glándulas endocrinas que se conocen como glándulas por excelencia. El gran ejemplo es la hipófisis, también denominada la pituitaria. Está la glándula tiroides, las paratiroides, las suprarrenales y la glándula pineal. Y hay otras zonas u otros órganos en el cuerpo que, aparte de tener una función endocrina, tienen otra función. Y aquí está mencionado el hipotálamo, el timo, el páncreas, por ejemplo, ¿no? Que aparte de tener la parte endocrina, secreta jugo pancreático. Los ovarios, obviamente, también, testículos, los riñones, la producción de orina, pero aparte también liberan hormonas. El estómago, el hígado, el intestino delgado, incluso la piel, el corazón y otros, ¿no? Estos no son glándulas que sean endocrinas exclusivas, sino que comparten otra función adicional. En este diagrama, en este dibujo, encontramos las diferentes glándulas, tanto las que son exclusivamente endocrinas como aquellas que comparten su actividad con o a la vez con algún otro tipo de función. La actividad hormonal, hay que reconocer que las hormonas solamente actúan con receptores específicos. Y cada célula blanco o célula diana tiene alrededor de entre 2000 a 100.000 receptores para una hormona en particular, y de acuerdo a las necesidades se pueden sintetizar más receptores o degradarse. Esta es una regulación que llamamos hacia abajo cuando se degradan los receptores, o hacia arriba cuando se incrementa el número de receptores, porque así se requiere en el cuerpo. También hay que reconocer que es posible, mediante hormonas sintéticas, el bloqueo de receptores en el cuerpo. Hablábamos de cómo viajaban las hormonas. Algunas, como estas hormonas viajan por todo el cuerpo, las conocemos como circulantes. Pero algunas de estas hormonas circulantes también actúan de manera local. Y estas hormonas locales
se dividen en parácrinas, que son a un lado de, o sea, actúan sobre las células vecinas, y las autócrinas, o sea, que estas van incluso a actuar sobre la misma célula que la secretó. Aquí se puede ver en el dibujo al lado derecho cómo está viajando una hormona a través de la circulación y luego sale del torrente circulatorio y se conecta a los receptores, ¿no? Esto es una hormona circulante. La hormona local, decíamos, puede salir la hormona de esta parte de una célula y actuar con unas que están cerca, o actuar con receptores que la misma célula tiene en su superficie. Químicamente las hormonas las hay liposolubles, y estas van a requerir, por supuesto, transporte con proteínas, como los esteroides, las hormonas tiroideas y el óxido nítrico, que además es un neurotransmisor. Y hay las hidrosolubles, que de alguna manera vamos a decir que circulan en forma libre, como las aminas, son las catecolaminas, la histamina, serotonina, melatonina, los péptidos y proteínas, como la hormona antidiurética, la oxitocina, la hormona de crecimiento, la insulina, y otro grupo que se llama los eicosanoides, que incluye las prostaglandinas y los leucotrienos. Entonces, químicamente son liposolubles e hidrosolubles. Ahora, la respuesta o el mecanismo de acción de la hormona va a depender tanto de la hormona como de la propia célula blanco. De hecho, una célula distinta va a responder de manera diferente a la misma hormona. Las hormonas liposolubles por lo general se unen a receptores que están dentro de la célula blanco, porque como son liposolubles pueden pasar la membrana celular porque tiene una bicapa de fosfolípidos. Las que son hidrosolubles por lo general se van a unir a un receptor que está en la membrana plasmática y luego van a activar un sistema para a través de un segundo mensajero amplificar la señal original y actuar en el interior de la célula blanco. Entonces aquí está el dibujo de una hormona liposoluble que cruza sin problema, y nos da el número 1, la membrana celular, y entra a la célula y hace su efecto. A diferencia de la hormona hidrosoluble, que primero tiene que unirse, igual en el punto número 1, se tiene que unir a un receptor y va a activar un segundo mensajero. El primer mensajero es la unión precisamente de la hormona con el receptor, que activa una proteína llamada G, que a su vez activa a un producto llamado adenilato ciclasa, y que crea un segundo mensajero en la conversión del ATP a un segundo mensajero llamado el AMP cíclico o AMPC. Y este es el que ya va a llevar, vamos a llamarlo el mensaje para que se produzca un cambio en el interior. Ahora, para que una célula blanco responda ante una hormona, pues obviamente es importante la concentración de la hormona. Segundo, el número de receptores, pero también, en tercer lugar, la influencia de otras hormonas previamente. Y hay un efecto que se le puede llamar permisivo, o sea, por ejemplo, primero actúa una y pone a la célula en una cierta situación, que si llega la segunda hormona es más sensible. Hay un efecto sinergista, donde dos hormonas actuando juntas se potencian entre sí, y el tercero sería un efecto antagonista, donde una llega y bloquea, y entonces cuando llega la otra ya no va a tener este efecto. La secreción hormonal se da por señales del sistema nervioso, se da por la presencia y la medición de los cambios químicos a nivel de la sangre, y también por la presencia de otras hormonas. Y los sistemas que participan principalmente son de retroalimentación negativa. Es un efecto en escalera, ¿no? Incluí estos, Incluí, por ejemplo, estos dos diagramas, donde en un nivel, por ejemplo, aquí están unas hormonas hipotalámicas, aquí está la hipófisis, y luego ya aquí abajo en un tercer nivel están las células blanco. Y aquí se alcanzan en esta otra a ver cómo hay sistemas de retroalimentación. Aquí fue el hipotálamo, la hipófisis y finalmente
a nivel de los testículos sobre ciertas células, las células de Sertoli y las células de Leydig. Entonces hay retroalimentación negativa. Hay muy pocos casos de retroalimentación positiva. El enlace entre el sistema endocrino y el sistema nervioso es el hipotálamo. Cerca del hipotálamo, unidos a través de una porción llamada el infundíbulo, está la hipófisis. La hipófisis es una glándula que se divide en dos partes: anterior, también llamada adenohipófisis, y posterior, o denominada neurohipófisis. Aquí tenemos la imagen de la glándula, la porción anterior de la hipófisis y la porción posterior. Aquí está el infundíbulo que va a conectar con el hipotálamo y que vamos a mencionar más adelante porque es importante. Entonces, la hipófisis, vamos a ver primero la anterior. Del hipotálamo vienen hormonas que pueden estimular o pueden bloquear la liberación de hormonas a nivel de la hipófisis. Y estas hormonas que vienen del hipotálamo antes se les llamaba factores. Ahora se les llama hormonas liberadoras u hormonas inhibidoras. Y que también tienen un sistema de retroalimentación negativa para su control. En el hipotálamo hay un grupo de células llamadas neurosecretoras que producen las hormonas y se transportan a través de un sistema circulatorio llamado sistema portal hipofisiario y van hacia la hipófisis. Ya en la hipófisis, en esta porción, en la hipófisis anterior, hay 5 tipos de células: somatotrópicas, tirotrópicas, gonadotrópicas, lactotrópicas y corticotrópicas. Estos 5 tipos de células secretan 7 hormonas diferentes. Y las hormonas de la hipófisis anterior viajan y actúan sobre otros tejidos endocrinos, y como hacen este viaje se les ha llamado hormonas trópicas o tropinas, precisamente derivado de que tienen que moverse hacia otro lugar. Esto es una microfotografía donde se muestran simplemente los 5 tipos de células como se observarían: las somatotrópicas, tirotrópicas, gonadotrópicas, lactotrópicas y corticotrópicas. Ahora, mencioné que eran 5 tipos de células, pero son 7 hormonas diferentes. Entonces, las hormonas que se producen en la hipófisis anterior son: primero, la hormona de crecimiento humana, o también llamada la somatotropina, que esta va a estimular la secreción de algunos factores de crecimiento llamados similares a insulinas, que van a promover, por supuesto, el crecimiento y la producción de proteínas. Segundo, la hormona estimulante del tiroides, o tirotropina, y esta es para estimular que se sinteticen y se secreten hormonas tiroideas, obviamente en la glándula tiroides. Tercero, la hormona estimulante del folículo, o folículo estimulante, cuyas siglas en inglés conocemos bastante, que es la FSH. Y en los ovarios van a iniciar el desarrollo de los ovocitos, y en los testículos la producción de testosterona. Cuarta hormona, la luteinizante, o siglas en inglés, la LH. En los ovarios estimula la ovulación y también en los testículos la producción de testosterona. La prolactina, que esta promueve la secreción de leche por las glándulas mamarias. La hormona adenocorticotrópica o corticotropina, cuyas siglas en inglés es la ACTH, que van a estimular la secreción de glucocorticoides en la corteza suprarrenal. Y finalmente, la hormona estimulante de los melanocitos, que obviamente va a estimular la producción de melanina. En este cuadro pues observamos entonces cómo están las 7 hormonas que hemos mencionado, y dijimos que, por ejemplo, la de crecimiento viene de las células somatotrópicas, la estimulante del tiroides de las tirotrópicas. De las gonadotrópicas vienen 2, la FSH y la LH. La prolactina viene de las lactotrópicas, y de las corticotrópicas vienen 2, la ACTH y la hormona estimulante de los melanocitos. Entonces aquí 5 células, 7 hormonas. Y bueno, se da, les decía, por retroalimentación negativa
el control. Aquí hay un ejemplo como los niveles de cortisol van a tener una influencia sobre la liberación de corticotropina. La hipófisis posterior no sintetiza hormonas, solamente las almacena y las libera. Estas hormonas son producidas en el hipotálamo y viajan a través del tracto hipotálamo hipoficiario. ¿Cuáles son estas dos hormonas? La oxitocina y la hormona antidiurética, o también llamada vasopresina. Entonces, se producen arriba en el hipotálamo, viajan a través del tracto hipotálamo hipoficiario y se van a almacenar en la hipófisis posterior. ¿Qué hace la oxitocina? Bueno, durante y después del parto afecta al útero, fortalece la contracción de la pared uterina y además ayuda para la expulsión de la leche en las glándulas mamarias, no para la producción, para la expulsión. Y la hormona antidiurética, antidiuresis, significaría que disminuye la producción de orina. Esto es para reabsorber agua y que no se pierda. Evitar también la pérdida de agua, por ejemplo, por la sudoración, y como tiene un efecto constrictor en las arteriolas para ayudar a mejorar la presión arterial, por eso también recibe el nombre de vasopresina. La hormona antidiurética, por ejemplo, aquí se está midiendo la presión osmótica por medio de osmorreceptores captados en el hipotálamo. Hace que se produzca la hormona antidiurética, vaya a la hipófisis posterior, se libere y tenga efecto, por ejemplo, en los riñones para retener agua, sobre las glándulas sudoríparas para evitar la transpiración y sobre los vasos sanguíneos para que haya vasoconstricción. Vamos a revisar las glándulas en específico. La glándula tiroides es una glándula ubicada por debajo de la laringe, tiene dos lóbulos conectados en medio por el istmo y las células foliculares tiroideas producen las hormonas tiroideas llamadas T4 y T3. La T4 se llama tiroxina o tetrayodotironina y la T3 se llama triyodotironina. Ambas son hormonas que aumentan la tasa metabólica, la síntesis de proteínas, el consumo de glucosa y ácidos grasos para producir ATP. Y otro grupo de células llamadas parafoliculares o células C producen calcitonina. Y la calcitonina nos ayuda a disminuir el nivel de calcio en la sangre porque inhibe la resorción ósea, o sea, no se va a salir el calcio del hueso, se va a permanecer en el hueso. Aquí tenemos la glándula tiroides, sus dos lóbulos unidos aquí. Vean que tiene una gran vascularidad, precisamente para llevar las hormonas a la circulación. ¿Cómo se controla la secreción tiroidea? Ya habíamos comentado que en el hipotálamo está la hormona liberadora de tirotropina y la hipófisis anterior está la hormona estimulante del tiroides. Entonces, todas las situaciones que implican una demanda de ATP aumentan la secreción de hormonas tiroideas porque ya vimos cuál es el efecto que produce. La secreción pues también tiene retroalimentación negativa. Los niveles de T3 y T4 que se encuentran en sangre van a inhibir las hormonas liberadoras a nivel de la hipófisis y a nivel del estimulante del tiroides, en el hipotálamo y la de liberadora o secreción de hormonas tiroideas de la hipófisis. Entonces tiene efectos sobre hipotálamo y hipófisis si los niveles se encuentran de manera adecuada. Las paratiroides son 4 pequeñas glándulas incrustadas en los lóbulos de la tiroides que producen una hormona llamada paratiroidea, o también se le conoce como paratohormona o paratormona. Esta regula principalmente el calcio, magnesio y fosfato en la sangre, y esta aumenta el número y la actividad de los osteoclastos, o sea que incrementa la resorción, o sea disolver el hueso, vamos a llamar. Entonces
Los niveles de calcio en sangre controlan directamente la secreción tanto de la calcitonina que mencioné hace un momento como de la paratormona mediante un sistema de retroalimentación negativa. Entonces estas dos hormonas, paratormona y calcitonina, están en constante balance, en constante pleito por mantener el calcio en valores normales y personas adecuados para las funciones vitales. Aquí podemos observar en perdón, aquí se alcanza a ver, es difícil a veces encontrar las paratiroides, son muy pequeñitas, incluso se ven ahí embebidas en el tejido, no es fácil localizarlas, pero tenemos obviamente, si en un momento hay que hacer una cirugía a nivel de la tiroides, ser cuidadosos porque si no el balance de calcio se va a ver comprometido. Entonces este calcio, por ejemplo, si lo encontramos en un nivel elevado, va a estimular a las células parafoliculares de la glándula tiroides para que liberen precisamente calcitonina. Y luego la calcitonina va a inhibir a los osteoclastos porque tenemos suficiente calcio. A su vez, ya cuando baje el calcio, entonces se van a estimular a las células principales de la paratiroides para que ahora se libere paratormona, ¿sí? Y la paratormona, hormona paratiroidea, va a promover la resorción porque ahora el calcio está bajo. En fin, es un equilibrio entre ¿cómo se llama? Entre la hormona paratiroidea y la calcitonina, como les comentaba, porque una la sube y otra la disminuye los niveles. Ahora, las glándulas suprarrenales se encuentran en los polos de los riñones. Cada glándula suprarrenal tiene dos zonas muy bien ubicadas, que es la corteza y la médula. La corteza suprarrenal tiene tres zonas a mencionar: la glomerulosa, la fascicular y la reticular. ¿Y qué se produce en la corteza? Un grupo llamado mineralocorticoides, que tiene que ver obviamente con minerales. Dos, los glucocorticoides, que tienen que ver con la glucosa y el principal es el cortisol. Y tres, los andrógenos, que tienen efectos masculinizantes como dehidroepiandrosterona, que solo es importante en las mujeres. Y esto en algún momento se les llamó los gonadocorticoides. Y lo dejé simplemente aquí en la diapositiva porque me parece un término interesante. La médula suprarrenal, por otro lado, es como si fuera un ganglio simpático del sistema nervioso autónomo, pero modificado, que tiene un grupo de células llamadas cromafines que secretan dos hormonas, la adrenalina y la noradrenalina, que ustedes ya también conocen, que también reciben el nombre de epinefrina y norepinefrina. Aquí están pues en la parte superior de los riñones, estas glándulas suprarrenales de un lado y de otro. También tiene una gran vascularidad. Vemos aquí un corte donde se ve la corteza y al interior se ve la médula suprarrenal con las diferentes zonas que comenté de la corteza, la zona glomerulosa, fasciculada, reticular, y aquí están las células cromafines más abajo aquí para encargarse de producir o de secretar adrenalina y noradrenalina. Entonces los mineralocorticoides, el más importante es la aldosterona, que entre otras cosas regula la homeostasis del sodio y del potasio, y así como la excreción de hidrogeniones en la orina. Al excretar hidrogeniones se previene la acidosis. Y la secreción de aldosterona depende de un sistema denominado renina-angiotensina-aldosterona, que vamos a revisar en la siguiente lámina, que aunque parezca complicado, realmente no lo es. Este es todo en contexto del sistema renina-angiotensina-aldosterona y lo iré explicando paso por paso. Comencemos en la parte del número 1. Por ejemplo, un estado de deshidratación o una hemorragia, ¿no?, produce un déficit de sodio. Entonces baja el nivel de sodio en la sangre, baja la presión arterial. Un grupo de células llamadas yuxtaglomerulares en los riñones detectan este cambio
y se secreta un producto llamado renina. La renina ayuda a que un producto que viene del hígado, que se llama angiotensinógeno, se convierta en angiotensina 1. Y la angiotensina 1, mediante una enzima que se produce en los pulmones, que se llama la enzima convertidora de la angiotensina, convierte la angiotensina 1 en la angiotensina 2. De hecho, aquí podríamos observar que hay precisamente productos que son inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o que bloquean los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina y que son utilizados para pacientes con hipertensión. Ahora, ¿qué hace la angiotensina 2? Bueno, dos cosas. Primero, actúa sobre la corteza suprarrenal para que se aumente el nivel de aldosterona. Y la aldosterona en los riñones reabsorbe sodio, reabsorbe agua y lo intercambia secretando potasio e hidrogeniones. Esto, al reabsorber agua y reabsorber sodio, obviamente tendremos más líquido, aumentará el volumen sanguíneo y mejorará la presión hasta llegar a la normalidad. Por otro lado, la misma angiotensina 2 es un vasoconstrictor de manera directa y esto también nos aumenta la presión arterial. Ahora, los glucocorticoides. El principal es el cortisol, está la corticosterona y la cortisona. Seguramente han escuchado de ellos y sobre todo del primero, del cortisol, que su forma más común se le conoce como hidrocortisona. Hasta cremas hay antiinflamatorios, ¿no? Y precisamente entre los efectos que hay, aparte de efecto antiinflamatorio, también los corticoides se usan para disminuir las respuestas inmunitarias, para la resistencia al estrés, para producir lipólisis, para formar glucosa y para degradar proteínas. La glándula pineal es una pequeña masa de neuroglia y también de unas células llamadas pinealocitos, y ahí se puede ver su ubicación a nivel del tercer ventrículo, que produce una hormona llamada melatonina. Y la melatonina es la responsable del reloj biológico. De hecho, se libera más melatonina durante la oscuridad. Por eso en las noches, al no haber luz, se produce melatonina y esto induce el sueño. Y la melatonina incluso ya se puede conseguir de manera comercial como un coadyuvante para ayudar a dormir. Dicho sea de paso, es muy equivocado estar revisando tablet, teléfono, tener luces o televisión prendida en la noche, porque esto va a retardar la producción de melatonina y por supuesto la inducción al sueño. El páncreas es un órgano tanto exócrino como endocrino. De hecho, la mayor parte, 99% de sus células, que se llaman acinos, producen enzimas digestivas. Y entre los acinos hay pequeños islotes llamados islotes pancreáticos o islotes de Langerhans que producen varios tipos de células. Entre ellas están las células alfa o A, que van a secretar glucagón, que aumentan los niveles del azúcar en la sangre. Las células B o beta secretan insulina para disminuir el nivel de azúcar. Las células D o delta secretan somatostatina, que va a inhibir a la insulina y al glucagón. Y las células F secretan el polipéptido pancreático, que inhiben a la anterior, a la somatostatina, ayudan a contraer la vesícula biliar y a la secreción de enzimas digestivas. Aquí está el páncreas, es un órgano ubicado en el retroperitoneo en contacto con la segunda porción del duodeno. Por aquí mismo tiene un conducto conectado hacia el intestino para lo que es el jugo pancreático, y por medio de la gran irrigación que tiene es como libera sus hormonas a la circulación, y yo creo que la que más conocemos sin duda es la insulina. Y el glucagón y la insulina actúan también, tienen también una regulación mediante retroalimentación negativa.
En caso de ovarios y testículos, bueno, precisamente la función principal de las gónadas son producir gametos y hormonas. Los ovarios producen dos estrógenos, que son el estradiol y la estrona, además de la progesterona. Recordar que la FSH y la LH regulan el ciclo menstrual, mantienen el embarazo, preparan las glándulas mamarias para la lactancia, son responsables de los caracteres sexuales secundarios, producen una hormona llamada inhibina, que de hecho inhibe la secreción de FSH, y durante el embarazo producen una denominada relaxina, así como de relax, de estar tranquilo, y precisamente esta relaxina permite el ensanchamiento de la pelvis, actúa sobre las uniones, por ejemplo la sínfisis del pubis y las articulaciones sacroiliacas, y permite que se distienda un poco más la pelvis precisamente para el paso del producto. En testículos se produce la testosterona y se regula la producción del esperma, y se mantienen también los caracteres sexuales secundarios en el hombre, y también se produce inhibina. El timo. El timo es una glándula pequeñita detrás del esternón, ubicada entre los pulmones, que produce varios factores como el humoral tímico, el tímico, timopoietina y otro denominado timosina. Todos estos factores, estas hormonas, están relacionadas con la maduración de las células T, que son del sistema linfático. De hecho, por eso se llaman células T, por el timo. Otros tejidos endocrinos que vamos a comentar aquí en la tabla, vamos a observarlos. Tenemos, por ejemplo, en el tubo digestivo, la gastrina, tenemos la secretina, la colecistocinina, en la placenta tenemos la hormona gonadotropina, o gonadotropina coriónica humana. Tenemos a nivel de riñones la renina, que ya mencionamos, y otra importante también, que es la eritropoyetina, que va a estimular la tasa de formación de glóbulos rojos. A nivel del corazón, por ejemplo, que ya sabemos sus funciones en general, pero también van a producir un denominado péptido natriurético auricular, y como su nombre lo dice, natriurético, estimula la secreción, o más bien la eliminación de sodio, y esto nos ayuda a bajar la presión arterial. También hay otros factores de crecimiento que también son considerados dentro del sistema hormonal. Aquí tenemos, por ejemplo, factor de crecimiento epidérmico, tenemos el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, factor de crecimiento fibroblástico, factor de crecimiento nervioso, factor de angiogénesis tumoral y factor de crecimiento transformante. También son productos del sistema endocrino, pero son factores especialmente para el crecimiento en diferentes circunstancias. Finalmente, el tema lo cerramos hablando del estrés. Hay el estrés bueno, y que se llama el euestrés, y el estrés dañino, que es el distrés. ¿Por qué hablamos del estrés? Bueno, el estrés es una respuesta natural que tiene el organismo ante alguna afectación. Es una respuesta fisiológica normal. Ahora lo que pasa es que ya lo hemos convertido en una enfermedad, pero todos los todos los movimientos que se hacen, o los mecanismos que contrarrestan al estrés, son mecanismos protectores. Y las condiciones que ejercen un estrés sobre el cuerpo, y pueden ser muchas. Estrés no significa que estoy nervioso por un examen. Estrés significa que puede haber una cirugía, un traumatismo, una enfermedad crónica, una enfermedad tumoral, en fin, que están atacando al organismo, y esto puede conducir a una respuesta al estrés, o lo que se conoce como un síndrome de adaptación general, que tiene tres estadios. El primero es la respuesta de lucha o huida, que es de manera inmediata. La otra es una reacción de resistencia, si precisamente el estímulo estresor ha persistido, y finalmente puede haber una fase de agotamiento, donde el cuerpo ya finalmente ya no puede con toda la carga de estrés, ¿no? Entendido
como algo que está ejerciendo un efecto dañino sobre el cuerpo. Generalmente se produce cantidades elevadas de cortisol y otras hormonas que van desgastando al cuerpo. Desgastan las proteínas, desgastan el músculo, desgastan el sistema inmunológico, producen úlceras a nivel del tracto gastrointestinal, comienzan a fallar las células beta del páncreas y entonces ya no se produce suficiente insulina. Entonces, así es como el estrés va afectando al cuerpo, ¿no? Entonces aquí en esta última gráfica vamos a ver cómo los estresores, ¿sí?, van a afectar precisamente en diferentes lugares, en diferentes efectores o diferentes glándulas para producir, por ejemplo, la respuesta al estrés. La respuesta al estrés ya hemos hablado de ella. La respuesta al estrés o la respuesta de lucha o huida, donde aumenta la frecuencia cardíaca, respiratoria, diámetro de las pupilas, el glucógeno se convierte en glucosa, va a haber mayor sudoración, se va a retener agua, se va a poner uno pálido porque toda la circulación se va a ir hacia los órganos importantes. En fin, esta respuesta de lucha o huida la conocemos muy bien. Pero luego tenemos si persiste el estímulo estresor, entonces vamos a pasar a una reacción de resistencia, donde esta reacción de resistencia, que es la parte que está en amarillo en la parte derecha de su pantalla y abajo, va a producir lipólisis, va a producir catabolismo de proteínas, va a sensibilizar los vasos sanguíneos, va a romper el glucógeno, la glucogenolisis y tratar de buscar, bueno, también aumento por ejemplo de hormonas tiroideas para producir más ATP porque el cuerpo está demandando demasiada energía. Entonces esto puede ayudar a estabilizar todo y normalizar la situación, pero si persiste el estímulo estresor, entonces llega la fase de agotamiento donde el cuerpo entonces ahora empieza a tener una falla multiorgánica y que esto conduce eventualmente a la muerte. Entonces por eso hablábamos del estrés que nos puede ayudar a salir de una situación crítica y urgente, al estrés que nos puede de manera crónica ir desgastando y acabando. Muchísimas gracias por su atención.